Bien, apreciados estudiantes, vamos a trabajar hoy con el circuito mixto. Empezamos colocando el símbolo de una batería para empezar a crear nuestro circuito. Lo primero pues es colocar los diferentes componentes, en este caso las resistencias. Vamos a trabajar con dos resistencias en esta malla. Y en la siguiente malla vamos a trabajar otras dos resistencias. Entonces, en cuenta que ya no es un circuito ni serie ni paralelo. Revisemos el circuito. Tiene una malla, dos mallas. Estas dos ya no podemos definir si son paralelas o están en serie, junto con estas dos que están acá. Entonces, por eso se llama circuito mixto. Pongamos unos valores. Digamos que estos son 12 voltios. Esto digamos que son 5 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios y 4 ohmios. Bueno. Bien, lo primero que vamos a mirar es que hay dos mallas, por lo tanto debe haber dos corrientes que fluyen a través de esa malla. Entonces la vamos a tomar acá. Vamos a llamar esta primera corriente I1 y esta segunda corriente que se va a llamar I2. Bien, ya identificamos los componentes básicos, los voltajes, la fuente de voltaje. Vamos a revisar las corrientes y revisamos las resistencias. ¿Cómo empezamos a trabajar en este circuito? Este circuito pretendemos llegar a un circuito equivalente con una sola resistencia. Lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer un circuito con la misma fuente de voltaje, pero va a llegar a una resistencia equivalente, la cual tenga solo una corriente que se va a llamar corriente total. ¿Listo? A eso pretendemos llegar a reducir este circuito de acá. Entonces, empecemos. Vamos a revisar el circuito al lado opuesto de la fuente, o sea, vamos a empezar a revisarlo por este lado. Si la fuente está acá, empezamos por este lado. Si la fuente estuviera acá, empezamos por la malla más alejada de la fuente. En este caso, vamos a empezar por esta malla. Revisemos esta malla de acá. Entonces vamos a olvidarnos de este pedazo de acá, lo voy a poner aquí en un color rojo. Y vamos a mirar que aquí hay un circuito equivalente en este cuadro de acá. Vamos a revisar qué configuración tiene esta malla, este circuito a partir de acá, de estos dos nodos de conexión. Entonces miremos acá, este circuito tiene una resistencia de 3 ohmios y baja a una resistencia de 4 ohmios. Estas dos resistencias están en configuración en serie. Por lo tanto, vamos a sacar un R equivalente. Este R equivalente la vamos a llamar, por ejemplo, RA, que va a ser el R equivalente entre estas dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, tenemos que nuestra resistencia RA va a ser igual, como están en serie, la suma se hace directa, sería igual a 3 ohmios más 4 ohmios. Por lo tanto, nuestra resistencia RA va a ser igual a 7 ohmios. Esa sería nuestra resistencia, 7 ohmios. Bien, hacemos un cuadrito para recordar nuestra herramienta. Vamos a dibujar el circuito como ha quedado de nuevo. Entonces vamos a tomar nuestra fuente. De nuevo dibujamos la resistencia acá que tenemos de 5 ohmios. Seguimos acá con la resistencia de 2 ohmios, que es esta misma resistencia que tenemos acá. Y vamos a bajar y vamos a cerrar nuestro circuito. Ya tenemos estas dos resistencias con una R equivalente. Dese cuenta que esas dos resistencias están tomadas de estos dos nodos, por lo tanto, acá tendremos una resistencia RA, que sería la resistencia equivalente que hemos sacado de la resistencia de 4 ohmios y la de 3 ohmios. Mirando la configuración de estas dos resistencias, resistencia RA y R de 2 ohmios, están en paralelo, des en cuenta, ambas están conectadas, inicio con inicio y fin con fin, están en paralelo. Entonces sacamos una resistencia equivalente de nuevo. Entonces vamos a tomar aquí nuestro esfero para revisar nuestra próxima equivalente, que va a ser, llamémoslo RB, por ejemplo. Esa va a ser nuestra resistencia RB. Por lo tanto, la resistencia RB va a ser igual a la resistencia RA en paralelo con 2 ohmios. ¿Listo? Con 2 ohmios. Lo que quiere decir que RB, y recordando nuestra ley de Kirchhoff que vimos en el circuito paralelo, tenemos que
el circuito dice que la resistencia de una resistencia paralelo es igual a tener el producto sobre la suma, o sea, tener RA más 2 ohmios sobre, perdón, este es el producto, o sea, la multiplicación sobre RA más 2 ohmios. RA por 2 ohmios. Recuerden de dónde sale esto. Esto sale de 1 sobre RB igual a 1 sobre RA, en este caso porque son paralelos. Recuerden que en un circuito paralelo se suman son los inversos de las resistencias, y 1 sobre 2 ohmios, que sería la resistencia. De ahí sacamos esto. Bueno, tenemos que RB va a ser igual al producto sobre la suma de las dos resistencias, RA por 2 ohmios y RA más 2 ohmios. Por lo tanto, RB va a ser igual, reemplazando sería 7 ohmios multiplicado por 2 ohmios, y esto lo vamos a dividir entre 2 más 7, con lo que es 7 ohmios más 2 ohmios. Por lo tanto, esto es igual a 7 por 2, 14 ohmios sobre 7 ohmios, perdón, sobre 9 ohmios, 7 más 2 ohmios, 9 ohmios. Esto sería igual, entonces hacemos la división. 14 dividido entre 9 está una vez, 1 por 9, 9 a 14, 5, ponemos una coma, agregamos un 0 y decimos que 9, 45. 5 por 9, 45. Entonces aquí sobrarían 5, daría 1,5 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente. Entonces tendríamos un circuito que vamos a dibujar en este sitio, de esta manera. Tenemos un circuito con una resistencia de 5 ohmios y una resistencia equivalente que se llama RB igual a 1.5 ohmios. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra fuente de 12 voltios y ya miramos que este circuito es un circuito serie, como el que hemos trabajado anteriormente. Por lo tanto, decimos que la resistencia, ya hablamos de una resistencia equivalente, o sea, ya tendríamos un circuito como el que está aquí arriba. Entonces, nuestra resistencia equivalente sería igual, o nuestra resistencia total sería igual, que este se llama la corriente total para que no se nos olvide, sería igual a sumar los 5 ohmios de entrada más RB, reemplazando la resistencia equivalente, sería igual a 5 ohmios más 1.5, por lo tanto, R equivalente va a ser igual a 6,5 ohmios. O sea que nuestro circuito equivalente tendríamos una fuente de 12 voltios con una resistencia equivalente igual a 6.5 ohmios. Listo, ya tenemos dos de nuestros componentes. Nos faltaría hallar la corriente total. La ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Listo, en este caso entonces tomamos y decimos que la corriente total va a ser igual al voltaje de entrada sobre la resistencia equivalente. Por lo tanto, el voltaje son 12 voltios dividido entre 6,5 ohmios. Haciendo el cálculo, una corriente de 1.84 amperios. Esa sería la corriente en amperios. Entonces, la corriente total sería igual a 1,84 amperios. Listo, tenemos la corriente total de nuestro circuito. Ya hallamos nuestros equivalentes. Tenemos nuestra primera parte, que es el circuito con la fuente, el equivalente en la resistencia y la corriente total. Ahora simplemente es devolvernos y empezar a revisar los voltajes y las corrientes intermedias. Entonces vamos a devolvernos. En siguiente circuito nos empezamos a devolver y vamos a revisar aquí una cuestión. Aquí está pasando la misma corriente por las dos resistencias. Recuerden que es un circuito serie. Por lo tanto, la corriente total en este circuito es igual a ¿qué? La corriente total de este circuito es igual a 1.84 amperios. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esta corriente lo que vamos a hallar, como es un circuito divisor de voltajes, son los voltajes que caen en esta resistencia y en esta resistencia, el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ley de Ohm, recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, en esta resistencia vamos a tener que el voltaje va a ser igual a 5 ohmios por 1.84 amperios. 1.84 amperios nos daría un voltaje de 9,2 voltios. Ese sería el voltaje que cae en esta resistencia. Revisemos cuál es el voltaje que está cayendo en esta resistencia. Entonces multiplicaríamos voltaje igual
En este caso sería el voltaje en la resistencia de 5 ohms, este voltaje en RB sería igual a multiplicar la corriente, que es 1,84 amperios, por la resistencia, que es 1,5 ohms. Entonces nos daría, multiplicamos 1,84 por 1,5 y tendríamos que ese voltaje sería igual a 2 voltaje. El voltaje que cae en esta resistencia sería de voltaje igual en RB es igual a 2,76 voltios. Listo, tendríamos el voltaje que cae en esta resistencia. Listo, nos seguimos devolviendo. Vamos al siguiente circuito. Recordemos que aquí hay una división de voltaje, de corriente, perdón. Recuerden que la corriente se va a dividir acá y se va a ir por otra corriente que baja por esta malla. Esta es la corriente que hemos llamado I2. El voltaje que está cayendo en esta resistencia es el mismo que está cayendo en la resistencia equivalente. Recuerden que eran dos resistencias que estaban en paralelo. ¿Cuáles? RA y 2 ohmios era la resistencia equivalente en paralelo para RB. Entonces, por lo tanto, el voltaje que está cayendo acá es el mismo que cae en la resistencia de 2 ohmios. Entonces, ¿qué voltaje tenemos acá? Aquí en este elemento tenemos un voltaje igual a mismo voltaje RB, que es igual a 2,76 voltios. Este sería el voltaje que cae en esta resistencia de este lado. Bien, como es el voltaje que cae en este lado, es el mismo voltaje que está cayendo acá. Recuerden que está en paralelo, y en un circuito paralelo que se divide la corriente no hay voltaje. Por lo tanto, entonces este voltaje que está cayendo acá es el mismo que está cayendo acá. Entonces, ¿qué determinaríamos? La corriente I2. Entonces, la corriente I2 va a ser igual al voltaje que cae acá, que sería el mismo voltaje de acá, que es 2 RB, ¿cierto? Que serían los 2,76, y lo multiplicamos por la resistencia, que en este caso serían, perdónenme, lo dividimos en la resistencia, que serían 7 ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, la corriente I2 va a ser igual a los 2,76 voltios dividido entre 7 ohmios. Y vamos a obtener la corriente que pasa por ahí. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer es dividir los 2,76 voltios, los vamos a dividir entre 7 ohmios, que es la resistencia equivalente de RA. Eso nos va a dar que aquí está pasando una corriente I2, por acá fluye una corriente I2 igual a 0,39 amperios. Entonces, esta corriente I2 sería igual a 0,39 amperios. Es la corriente que pasaría por esta resistencia. ¿Listo? Entonces, ya llamo la corriente 2 y vamos ahora hacia el circuito total. Ya llamo la corriente que pasa por acá. Ya conocemos I2. Esta corriente I2 la conocemos que es igual a 0,39 amperios. La voy a colocar aquí en rojo. 0,39 amperios. Por lo tanto, podemos hallar el voltaje que cae acá y el voltaje que cae acá. Recuerden que esta corriente es la misma que está cayendo por RA. RA es un equivalente entre la resistencia de 3 ohmios y 4 ohmios que están en serie. Como están en serie, es un circuito divisor de voltaje, por lo tanto vamos a hallar el voltaje que cae acá y el voltaje que cae acá. Entonces, miremos el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios. Entonces, en el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios va a ser igual a coger la corriente, que es 0,39 amperios, y la vamos a multiplicar por la resistencia de 3. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tendríamos que esa corriente sería igual, en la multiplicación del 0,39 por 3, nos daría igual a 1,17. Entonces, el voltaje que está cayendo en esta resistencia sería igual a 1,17 voltios. Este es el voltaje que cae acá. Voltaje igual a 1,17 voltios. Este es el voltaje que cae en la resistencia de 3 ohmios, o sea, el de acá. Y en relación al voltaje que cae acá, pues tendríamos que revisarlo desde acá. Pues nos queda espacio, vamos a hacerlo acá pequeño. Entonces el voltaje va a ser igual en esa resistencia a multiplicar los 0,39 amperios, lo vamos a multiplicar por los 4 ohmios. ¿Listo? Entonces los 0,39 amperios lo vamos a multiplicar por 4, que son los ohmios, y nos va a dar que aquí cae un voltaje en esa resistencia igual a 1,56 voltios. Este voltaje es el que cae en esta resistencia, por lo tanto el voltaje que está acá es un voltaje, vamos a apuntarlo aquí, menos y más,
voltaje igual a 1,56 voltios. Entonces ya tenemos los voltajes que cae acá y el voltaje que cae acá. ¿Listo? Solo nos falta analizar ya la primera malla, y esa primera malla pues ya nos quedó analizada en el circuito de acá, que es la corriente que tenemos. Pues la corriente se divide en dos, una corriente I1, ¿cierto? Que viene siendo, resulta siendo la corriente total, ¿cierto? Porque la corriente, miren, está entrando y es la misma que está saliendo. Acá cuando se está sumando, en esta malla está saliendo esta corriente. Y tenemos la corriente 2, que ya la hallamos en este circuito. Espero que hayan entendido. De todas maneras, les dejo otra actividad en otra forma de presentación, pues para que la miremos y podamos entender con mayor claridad el circuito mixto. Espero sus comentarios, sus dudas a través de los diferentes, el chat o los diferentes foros que tenemos en el espacio de circuito mixto, para pues que hagan llegar sus dudas. Les agradezco y suerte en su plan de nivelación y de repaso. Que estén muy bien.